El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre, qué bueno es venir a tu presencia cada mañana a contemplar la hermosura de tu santidad, a expresarte desde lo profundo de nuestro corazón cuán importante tú eres para nosotros y cuánto valoramos el ser escogidos por ti para sentarnos a la mesa y disfrutar de ese pan nuestro de cada día, esa palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos llena de fe, que nos trae paz en el corazón. Muchas gracias. Gracias por el nuevo día que nos regalas. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por oírnos. Gracias por ayudarnos, por estar siempre pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nunca jamás se apague de nuestros labios la adoración y la exaltación a ti, que independientemente de las situaciones que podamos estar viviendo, siempre podamos seguir encontrando motivos y razones para alabarte, porque nuestra adoración no depende de los beneficios que podamos recibir de ti. No es el fundamento de nuestra adoración, es lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Entregar a tu único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Esa es la muestra más grande de tu amor y ese es el fundamento de nuestra adoración. Te adoramos porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y hoy te rogamos con todo el corazón que la presencia tuya pueda estar con nosotros siempre, porque cuando estamos en tu presencia, cuando venimos a la luz, todo lo que puede estar en tinieblas en nuestras vidas es disipado. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de paz, plenitud de gozo. Gracias por cumplir la cita. Gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra, por la revelación. Solo hay gratitud en nuestro corazón, amado Dios. Te alabo y te bendigo con todas las fuerzas de mi ser. Y te pido, mi Señor, por cada persona que tú estás trayendo en esta hora a unirse en oración con nosotros. Pongo en tus manos las peticiones que cada uno de ellos pueda tener y que sea la sangre tuya ungiendo esas peticiones para que puedan subir a la presencia tuya como una ofrenda de olor grato. Y que esa respuesta que ellos han estado esperando, tú la traigas, amado, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, nuestros corazones están listos y dispuestos para recibir esa palabra que nos llena de vida, que nos llena de aliento. Gracias, eres bienvenido y muchas gracias por permitir que estemos aquí. Toma el control de este tiempo, este es tu programa, este es tu espacio. Nosotros no somos absolutamente nada.
La gloria y la honra es solo para ti. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia de verdades eternas, qué gran bendición poder saludarles a todos ustedes una vez más, en vivo y en directo. Gracias. Pedimos a Dios con todo el corazón que el Señor bendiga sus vidas, el Señor bendiga sus planes, el Señor bendiga sus proyectos, que ustedes sean bendecidos en su entrar, que sean bendecidos en su salir, que bendita sea su canasta y su arteza de amasar. Que si los enemigos vienen por un camino, por 7 caminos tengan que huir, que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas, los guarde y los proteja. El Señor bendiga esta semana que comienza, el Señor bendiga los proyectos que ustedes tienen, que el Señor bendiga sus anhelos, que la bendición de Dios nunca falte sobre sus familias. Dios proteja y bendiga a sus hijos. Bienvenidos, bienvenidos. El Señor bendiga esta palabra para que esta palabra pueda ser revelada a nuestros corazones y podamos recibir su revelación. Déjenme saber cómo amanecieron, por favor. Cuéntenme cómo amanecieron, si están bien, si están contentos. Yo muy feliz de poder volver a verles. Bienvenidos todos. A veces el fin de semana se hace extenso, porque somos apasionados por lo que hacemos, porque ustedes ya hacen parte de nuestra familia y disfrutamos inmensamente el poder tener este momento de compartir cada día con ustedes. Sean todos bienvenidos. Cuéntenme si hay alguien que viene por primera vez para saludarle, si tiene una intención de oración. Con mucho gusto, aquí estamos para servirles. Sean todos bienvenidos. Si quieres saludar a alguien, bendecir a alguien, este es su programa. Este programa no es de nosotros. Sean todos bienvenidos. Estaba meditando en una palabra que el Señor hablaba a mi corazón. Es una palabra que está en el libro de Deuteronomio. Dice, creo que es en el capítulo 8, dice: mira, te acordarás estos años que te he traído por el desierto para probarte, dice, para afligirte. Y me puse a buscar el significado de la palabra aflicción. Y tiene que ver con humillación. ¡Wow! ¿A quién le gusta ser humillado? A nadie. Pero dice, yo te he llevado por el desierto para humillarte y para enseñarte una sola cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le decía, Señor, he escuchado ese texto en muchas ocasiones, pero enséñame, ¿qué me quieres hablar con esto? Y lo que el Señor me decía es, vive de lo que ha salido de mi boca. Vive de lo que yo diga, no de lo que dice la gente, no de lo que el enemigo dice. No viva de lo que digan las circunstancias, no viva de lo que diga la ciencia o lo que dijo el médico. Tal vez el médico dijo, ya nada se puede hacer. No, tú no vives de eso, porque tú no eres lo que dice la gente, tú no eres lo que dicen tus circunstancias, tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Eres con Cristo más que vencedor. Eres como la niña de los ojos de Dios. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Eso eres. No lo que la gente dice. No lo que tú mismo piensas de ti. Es lo que Dios dice. Yo soy lo que Dios dice que soy. Usted es lo que Dios dice que es. Así que yo no sé qué te están diciendo las circunstancias hoy. Te están diciendo que de ese hueco profundo no vas a poder salir, que de ese problema y de esa crisis no te vas a poder salvar. Eso dicen las circunstancias. Pero dice el Señor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Hay una voz que te está diciendo, no te vas a recuperar, te vas a morir, no te vas a salvar. ¿A quién escuchas? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive de lo que Dios ha dicho. No viva de lo que el enemigo dice, ni de lo que las circunstancias dicen. ¿Estamos de acuerdo? Dios bendiga su jornada en este día. Dios dice que usted es un tremendo hombre de Dios. Dios dice que usted es una tremenda mujer de Dios. Dios dice que usted es como la niña de los ojos de Dios. Eso dice Dios. Dios dice que te ama tanto que entregó a su único Hijo Jesucristo para morir por usted en la cruz del Calvario. Eso dice Dios. ¿Qué dice la gente? Que no vales nada, que eres un tal por cual. ¿A quién le crees? Yo le creo a Dios con todo el corazón. Nos disponemos a recibir la más grande bendición y es su palabra. Una sola palabra tuya bastará.
No solo de pan vivirá el hombre, yo vivo de lo que tú me dices, así que por favor háblame, que yo quiero escucharte. Estoy atento a tu palabra. Gracias, mi Jesús. Amén. Muy bien. Hoy seguimos con las enseñanzas de Jesús. Él es el personaje principal de todo lo que hacemos, por eso hablamos siempre de Él. Y Jesús enseñó acerca de las bienaventuranzas. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de las bienaventuranzas. Entonces, a partir de este día comenzamos durante 2 semanas una serie llamada Las Bienaventuranzas de Jesús. No se lo pierda, por favor. Y hoy comenzamos con la primera. Jesús dijo: bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu. El libro de Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 3 enseña: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Entonces, si el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, yo quiero ser un pobre en espíritu y quiero aprender. Esta es la primera de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. Ya que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Eso significa bienaventurado, dichoso o feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que éstas nos presentan las diferencias entre un creyente y un incrédulo. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que algunos entienden como pobre en espíritu. Y para eso es necesario identificar, primero, ¿quién no es un pobre en espíritu? Ok. Un pobre en espíritu no es alguien con baja estima, ni una persona callada e introvertida, ¿no? Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni a las que son oprimidas, rechazadas y abusadas. Esas no son pobres en espíritu. Porque todas estas situaciones que acabo de mencionar también las experimentan los incrédulos, y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. La palabra pobre en griego se escribe oiptojos y comunica la idea de mendigo. Eso significa pobre. Pordiosero, eso significa pobre. Y desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente, y la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu, queda claro que no estamos hablando de pobreza material o terrenal, sino espiritual. Es importante aclarar esto porque algunos al leer el texto el enemigo le dice: mira, y dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Y la gente dice: sí, por eso yo no tengo nada en la vida. Por eso yo no tengo ninguna aspiración ni lucho por alcanzar cosas, porque los pobres heredarán el reino de Dios. No está diciendo pobre materialmente hablando, dice pobres en espíritu, no en dinero. Pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu, ¿quién es? Una persona pobre en espíritu es aquella
que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Es decir, cuando está en la presencia de Dios, y siempre esa persona dice, nada soy, nada tengo, nada valgo. Un hombre pobre en espíritu, o una persona pobre en espíritu, es quien sabe que está en quiebra o arruinado espiritualmente sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer su necesidad de Dios, la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. A partir de aquí, entendemos que el pobre en espíritu es aquel que no confía en sí mismo y que más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado de necesidad espiritual ante Dios. Es el caso, recordarán ustedes, del recaudador de impuestos en el templo. Este hombre, golpeando su pecho, decía delante de la presencia del Señor: Dios, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. Eso es ser pobre en espíritu. Lucas, capítulo 18, verso 13, dice la palabra. Lucas 18, 13 dice: Mas el publicano, estaba un fariseo y un publicano orando. El publicano decía: yo no soy como los otros hombres. Yo soy bueno, yo ayuno todos los días, yo no le hago mal a nadie. Pero el otro, el que la gente consideraba la escoria de la sociedad, este hombre, delante de la presencia del Altísimo, dice la palabra: mas aún el publicano, estando lejos, miren ustedes, ni siquiera se acercó a la presencia, estaba lejos. Y este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Dos hombres en una iglesia parecen estar orando a Dios. Uno alabándose a sí mismo, diciendo que él no era como el otro, ladrón, adúltero, injusto. Yo soy bueno. El otro, con tal vergüenza, que no se animaba a mirar para arriba, suplicando a Dios por perdón, suplicando a Dios por su favor. Como dice Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon dijo al respecto: este publicano no juega a orar, sino que suplica con terrible necesidad: sé propicio a mí, pecador. Uno oraba, el otro se autoengrandecía. Uno necesitaba a Dios, el otro parece que todo lo alcanzaba solo. Yo ayuno, yo soy bueno, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Jesús vino a morir en la cruz del Calvario si yo puedo salvarme por mis propios medios? Uno mostraba su pobreza espiritual y el otro lo rico y autosuficiente que era.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Juan, capítulo 15, versos 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5, el Señor dijo: permaneced en mí. Es decir, no se aparten de mí. Nunca se desconecten de mí, de mi palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, la rama, si no está conectada al tronco, no puede dar fruto. Si usted arranca una rama de un árbol, esa rama, por mucha fuerza que tenga, se va a secar, se va a morir. Y lo mismo nos pasa a nosotros si nos separamos de Él. Es lo que Jesús está diciendo. No te desconectes de la vid. Si tú te desconectas de Dios, te desconectas de tu palabra, vas a morir, te vas a secar espiritualmente hablando. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, no el domingo solamente, sino todo el tiempo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, se le nota el cambio. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada sin Él. Cuando tú eres pobre en espíritu, reconoces que sin Él estás perdido completamente. Reconocer que somos pobres en espíritu es una confesión honesta de que somos pecadores y carentes de virtudes morales necesarias para agradar a Dios. No podemos hacerlo solo. Nadie se puede salvar solo. Necesitamos a Jesús. Es lo opuesto a la arrogancia. En su forma más profunda, el pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad desesperada de Dios. Necesidad desesperada. Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. No dice la Biblia, el que tenga sed, yo voy y le llevo el agua. Venga. Pero si tiene sed, no la sed de unas horas, la sed de 30 días o 40 días en el desierto es distinta. Un hombre decía, yo quiero conocer a Dios. ¿Dónde está? Y lo buscaba por todas las partes del mundo. Y no lo hallaba, hasta que alguien le dijo, allá arriba en aquella montaña le vas a hallar. Y este hombre sube como pudo. Y cuando llega el ermitaño lo mete en una tina de agua que tenía. Y se estaba ahogando aquel hombre. Y cuando se estaba ahogando, que ya no se movía más, lo sacó el ermitaño. Este hombre toma aire y con rabia le dice, pero tú me quieres matar. Yo quería ir a conocer a Jesús, no que me mataras. Y aquel hombre le dijo, el día que anheles a Jesús en tu corazón, tanto como anhelabas ese poquito de aire cuando estabas metido debajo del agua, ese día, solamente ese día lo encontrarás. El problema es que la gente no tiene sed. La gente quiere milagros, no quieren al hacedor de milagro. Por eso hay que decirle a Dios, Señor, coloca sed en mi corazón. ¿Qué pasa cuando tú tienes sed? ¿No ves la hora de encontrar un poco de agua? ¿Qué pasa cuando tú tienes hambre? Te debilitas, te pones de mal genio. Sed. Pero solo eso lo puede hacer alguien que tiene
que es pobre en espíritu, reconoce su necesidad. Sin Él no soy nada. Apartado de Él no soy nada. Sin Él no puedo respirar. Él es como el aire que respiro y si no lo tengo me muero. Sed. Jesús, a través de esta enseñanza, nos está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. A propósito, el Señor pone algo en mi corazón. Los que están enfermos de COVID, según los testimonios, ellos no pueden respirar. Les duele. Nosotros lo hacemos por la misericordia de Dios fácilmente, pero ellos no pueden respirar. Es lamentable, pero hay que decirlo. Llegar a esa condición de no poder respirar para valorar el aire, para valorar que tienes unos pulmones sanos. ¡Wow! No es necesario. Puedes respirar. Dale gracias a Dios. Porque lo puedes hacer sin ningún esfuerzo y no tienes que pagar por ello. Los otros no pueden. No pueden. Y estoy seguro que anhelan. ¿Cuánto diera yo por poder respirar bien? ¿Cuánto? Por tanto, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No lo podemos hacer sin Él. Hay algunas personas que dicen que cuando escuchan la enseñanza que compartimos la pueden entender. Y no es porque nosotros tengamos algo especial. Es porque el Espíritu Santo da la unción para que usted pueda comprender el mensaje. Pero todo lo hace Él. Si usted puede entender esta palabra que se está compartiendo, es Él. Todo es Él. Reconocer que no podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas es ser pobres en espíritu. Y solo esos heredan el reino de Dios. Quiero ser pobre en espíritu. Reconocer que no soy nada. Comprender que somos pobres en espíritu es lo que nos lleva a buscar con ansias a Dios. Gran parte del Sermón del Monte destruye una idea con la que nos hemos engañado a nosotros mismos a lo largo de los tiempos. Creer que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra cuenta. Cuando el Sermón del Monte lo que busca es producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. ¿Cuál es el resultado práctico de esta bendición? Somos pobres en espíritu, no de espíritu, pobres en espíritu. Si somos pobres en espíritu, seremos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo y nuestra propia vida. Reconocer nuestros propios errores y limitaciones si somos pobres en espíritu. De lo contrario, creeremos que estamos bien y que los que están mal son los demás. De esta manera, no alardearemos de nuestra posición o de lo que hemos alcanzado, no. Sabemos lo difícil que es trabajar con personas que no pueden aprender, crecer o aceptar la corrección porque están tratando de mantener una imagen incorrecta de sí mismos. No son pobres en espíritu. Así que no nos comprometemos a ser honestos acerca de nosotros mismos. Recordamos que incluso Jesús, cuando Él comenzó a trabajar con la madera, porque José era carpintero, necesitó guía e instrucción. Su padre le enseñó. Al mismo tiempo, reconocemos que solo cuando Dios trabaja dentro de nosotros, podemos poner las enseñanzas de Jesús en práctica en el trabajo.
Buscamos la presencia de Dios y fortaleza de Dios en nuestras vidas cada día mientras vivimos como verdaderos hijos de Dios en el lugar donde trabajamos. En un mundo caído, la pobreza en espíritu puede parecer un impedimento para el éxito y el avance. Sí. Con frecuencia esto es una ilusión. ¿Quién puede llegar a ser más exitoso a la larga? ¿Un líder que dice no teman, yo puedo manejarlo todo, solo hagan lo que yo les digo? ¿O un líder que dice juntos lo podemos hacer? Pero todos tendremos que hacer nuestra labor mejor de lo que hemos hecho antes. Al menos dentro de las mejores organizaciones y de las mejores compañías, ya quedó atrás la época en la que un líder arrogante, orgulloso, que se promueve a sí mismo, fuera considerado como el mejor que un líder humilde que empodera a los demás. Por ejemplo, la primera señal característica de las compañías que alcanzan la grandeza duradera es que tienen un líder humilde que empuja a su equipo de trabajo para que alcancen a llegar a donde él ha llegado. No ese tipo de liderazgo que aplasta y que sube posiciones a costilla de otros. Por supuesto, muchos lugares de trabajo permanecen atascados en el reino antiguo de autopromoción y la autovaloración excesivamente alta. En algunas situaciones, el mejor consejo práctico es encontrar otro trabajo, si es posible. En otros casos puede que no sea posible o conveniente dejar el trabajo porque el permanecer allí, un cristiano podría ser una fuerza importante del bien. En estas situaciones, los pobres en espíritu son todavía más una bendición para aquellos a su alrededor, porque son humildes, porque no alardean, porque no buscan sobresalir, sino ser inspiración para otros. Esto, por supuesto, contrasta con el espíritu del mundo que nos dice, confía en ti. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni sus logros, y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. Mire lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Enseña algo maravilloso. Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sus 5 sentidos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura. Y el apóstol Pablo conocía muy bien la gracia de Dios, de modo que habla con conocimiento de causa. Él, que había sido perseguidor de la iglesia, el Señor tuvo gran misericordia al escogerlo en su debilidad. Conoció el poder de Dios y en sus persecuciones y naufragios Dios lo guardó. Dios lo capacitó mediante su abundante gracia para llevar a cabo su obra con éxito en toda Asia y Europa, levantando pueblo para el Señor donde quiera que llevaba. Pero Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y fue la gracia la que cambió su vida, y él nunca olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Por eso mantenía sus pies en la tierra, y por eso decía, ¡hey! Ninguno de ustedes tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero Pablo no se volvió a la locura del orgullo. Siguió siendo pobre en espíritu. Él no pensó que era mérito suyo todo cuanto le aconteció, ni se envaneció por la revelación recibida de parte del Señor, sino que daba la gloria a Dios. Ahora bien, el apóstol reconoce que la misma gracia de Dios que fue derramada sobre él ha sido dada a todos los creyentes sin excepción, quizás manifestándose de diferente manera, pero la misma gracia. De modo que Pablo hace un llamado
a la cordura de todos los creyentes que han gustado la gracia de Dios en toda su multiformidad, les dice que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. No, manténganse humildes. Ni tan alto que te vayan a cortar la cabeza, ni tan abajo que te la vayan a aplastar. Equilibrio. Debemos tener un sano equilibrio en el concepto que tenemos de nosotros mismos, correspondiente a la realidad de la identidad que hemos recibido y conforme al don o dones que Dios nos ha dado. Pero no debemos tener un concepto más alto que el justo y adecuado. No se crea la última chupada del mango ni la última Coca-Cola del desierto. ¡No! Manténgase en humildad, porque todo lo que tienes es Dios el que te lo ha dado. Y eso hace una persona que es pobre en espíritu. No se empieza a creer, es que cuando yo oro, es que la unción que tengo. No eres nada. Nada. Es un deber de cada creyente tener un buen valor de sí mismo siempre, contemplándose desde la perspectiva del amor y la gracia de Dios. Es tanto lo que Dios ha hecho para dignificarnos a nosotros. Dios nos tiene en tan gran estima que es un pecado el menospreciarnos también a nosotros mismos o menospreciar a cualquier otro. Tenemos que estar equilibrados siempre. Es necesario, mis amados, que entendamos la diferencia entre humildad y autodesprecio. El menoscabo de nosotros mismos no es humildad, porque hay gente que es implacable consigo mismo. Se dan demasiado duro. No se pasan una y se tratan mal. Es que tú sí eres bruta, es que tú sí eres... No. Sino la actitud mental de alguien que no está equilibrado ni sano. La humildad es el reconocimiento y la aceptación de la valoración justa que hace Dios de nuestras vidas. La humildad se aprende cuando nos unimos a Jesús mediante la cruz y nos convertimos en seguidores fieles de sus enseñanzas. Estos son los bienaventurados, dijo Jesús. Estos, dijo el Señor, son los felices, son los dichosos, son los que heredan el reino de Dios. Mateo, capítulo 5, verso 3. Mateo 5, 3. Dice la palabra: bienaventurados los pobres, no de espíritu, sino en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos, de los pobres en el espíritu. Las Escrituras nos muestran esta clase de pobreza espiritual en varios hombres del pueblo de Dios, como en el caso de Moisés. Su dependencia era tal que no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida sin la presencia de Dios, no iba con él. Miremos Éxodo, capítulo 33, verso 15. Éxodo 33, 15, miramos el contexto. Dios los lleva a la tierra prometida, los saca de Egipto. En Egipto tenían muchos ídolos y dioses. Y ellos, cuando Moisés sube al monte a traer las tablas de la ley, como se demoraba según ellos pidieron los zarcillos y los aretes e hicieron con eso un becerro de oro. La gente hoy hace estatuas y esculturas, es lo mismo. En aquella época hicieron un becerro de oro y ellos estaban convencidos que haciendo estatuas o becerros de oro adoraban a Dios. Con lo que no contaban es que Dios eso lo abomina en gran manera. Tener figuras en representación del Dios de los cielos hace que Dios se enoje, y mucha gente piensa que es que están buscando a Dios. No, Dios se enojó de tal manera que ¿sabe qué le dijo a Moisés? Le dijo esto en Éxodo 33, 15. Dios le dice: yo no voy a ir más con ustedes. Si ustedes quieren sus esculturas, háganla. Si ustedes quieren sus muñecos de yeso, adórenlos. Si ustedes quieren sus becerros de oro, háganlo. Pero yo con ustedes no voy. Confíen en sus dioses hechos por hombres. Yo no voy con ustedes. Y Moisés le dice lo siguiente al Señor, Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió:
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Wow! Esto es poderoso. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque sin ti yo no soy nada. Eres tú el que sacias al pueblo en el desierto y envías codornices y maná. Eres tú el que abres el mar. Eres tú el que sacas agua de la roca. Sin ti yo estoy perdido. Si tú no vas, yo no voy. Una gran realidad acerca de la vida es que en ocasiones las cosas se nos pueden dificultar. En otras palabras, en ocasiones experimentamos situaciones o nos toca atravesar por circunstancias que nos debilitan o desaniman. En ocasiones, nos toca atravesar por situaciones que nos roban la paz y que intentan que perdamos de vista la solución, es decir, palabras, circunstancias o situaciones que nos hacen cuestionar el propósito de Dios. Yo diría que la razón principal por la que esto no sucede es porque la gran mayoría de nosotros no hemos completamente experimentado la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ¿por qué no hemos experimentado completamente la presencia de Dios en nuestra vida? La respuesta es sencilla. Porque en realidad no la anhelamos suficientemente, ni la estamos buscando activamente. En otras palabras, solo buscamos de la presencia de Dios en nuestra vida cuando nos vemos apretados, cuando nos vemos en problemas, o cuando queremos o deseamos que Dios haga algo por nosotros. ¿Por qué actuamos de esa manera? Actuamos de esta manera porque no hemos llegado al convencimiento de que la presencia de Dios es lo único que nos puede fortalecer y ayudar a vencer los obstáculos que se nos presentan, no solo cuando tenemos problemas. No es el Dios apaga incendios, no, es siempre. Moisés, al igual que todo el pueblo de Israel, tenían 400 y algo más de años esclavos en Egipto, y Dios les llama para llevarlos a la tierra de las promesas. Era el sueño de su vida, lo que Dios había hablado a sus padres, a sus antepasados. Ya estaban cerca de la bendición. Pero Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Estoy seguro que Moisés también soñaba con entrar a la tierra de las promesas, pero prefería la presencia de Dios antes que entrar a la tierra prometida. Es como diciendo, ¿de qué me sirve entrar a la tierra prometida o recibir las bendiciones de Dios si no te tengo a ti, si no tengo tu presencia en mi vida? Eso es ser pobre en espíritu, y ellos heredan el reino de Dios. Hay muchos ejemplos. Está el caso de Isaías. Isaías, considerado el quinto evangelista, un hombre con una revelación tremenda, pudo visualizar como ningún otro, o pudo tener como ningún otro la revelación de la cruz. Isaías era grande entre los grandes. Pero el día que tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Dios, reconoció con terror su pobreza espiritual mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Mire lo que dijo cuando él se encuentra con Dios, el gran Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. Cuando él se encuentra con la majestad de Dios, con la santidad de Dios, y ve esos serafines que con 2 alas tapaban su rostro, y con 2 alas tapaban sus pies, y con 2 volaban, y solo podían decir santo, santo, santo. Entonces él ve eso y dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos el Rey,
Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! ¿Cómo se ha perdido esto? Ya la gente va a la oración como si fuera el Señor que atiende la fama o la carnicería. Buenas, ¿me da una libra de carne? No, de esa no, yo quiero de la otra parte que es más blanca. Ya. Señor, es que necesito que me des eso. Yo no sé por qué tú no me respondes tanto que te... Se perdió la reverencia delante de la presencia de Dios, porque ya somos ricos. No sabemos 3, 4, 5 versos bíblicos, ya no cometemos los pecados que antes cometíamos, somos ricos. Se perdió esa pobreza espiritual que teníamos en el comienzo, cuando teníamos hambre de Él, cuando anhelábamos su presencia. Isaías, siendo un profeta de renombre como ningún otro, no tenía su confianza puesta en su fama o popularidad. Él, delante de la presencia de Dios, reconoció que nada era. No son tus títulos. Hay gente tan orgullosa que no buscan a Dios porque ellos son preparados. Les parece que los que buscan a Dios son gente no instruida, son gente de bajo perfil. Nosotros, los que sí hemos estudiado en Harvard, en varias universidades del mundo, sí somos sabios. Estos creyentes son unos que los cogen y los manipulan. Yo no. Isaías reconoció que sin Dios no era nada. Eso es pobreza espiritual. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor después de haberle fallado. Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, dice la palabra, Lucas 5, 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, pobre de en espíritu. Todos estos hombres reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu, pero la bienaventuranza termina con esta promesa. Mateo 5, vamos a ver el verso 3, pero la parte B, la parte final. Mira, comienza diciendo: bienaventurados o felices, dichosos, los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados? Son bienaventurados, felices y dichosos, afortunados, porque de ellos es el reino de los cielos, de este tipo de personas. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Mi oración en este día es que Dios abra nuestros ojos y nos dé entendimiento, o nos haga conscientes de nuestra bancarrota espiritual cuando estamos sin Él. A nosotros, los que llevamos ya tiempo con el Señor, los creyentes, que esa convicción nos haga más humildes y sencillos, dependientes de Él. Que todos, al entender nuestra pobreza espiritual, podamos correr a Dios en fe, en arrepentimiento, y pedirle, cual desamparado, que te otorgue el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Termino con esto. Pobreza no es escasez de dinero, es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Repito, pobreza no es escasez de dinero, es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y siendo sinceros, ¿quiénes éramos cuando no lo teníamos a Él? ¿Dónde estábamos? ¿Cuánto valíamos? En mi caso personal,
Llegó un momento en mi vida que sentí que mi vida no valía nada. Había hecho tantas cosas y nunca había logrado nada. Hasta que un día dije, ya no sigo más. Yo no sirvo para nada. En ese instante, la misericordia de Dios me alcanzó. Y Dios me dice, no me digas que no sirves. Tal vez para el mundo no tienes un valor. Las personas te desprecian y te rechazan. Pero para mí eres valioso. Porque de lo vil y menospreciado, yo escogí para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes éramos? Piensa por un instante. ¿Dónde estarías sin Él? ¿Dónde? Estaríamos perdidos. Estaríamos vacíos, sin rumbo fijo. Pero tu misericordia nos alcanzó y nos diste un valor. El valor fue entregar tu propia vida por amor a nosotros. El mensaje de la cruz es, vales tanto para mí. Yo no sé si para tu cónyuge no vales nada, si para tus hijos, para tus hermanos, para tus compañeros de trabajo no vales nada. Pero para mí, vales tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cuán grande es su amor. Cuán grande es su misericordia. El problema es que muchas veces, Dios, si debemos reconocerlo, se nos olvida de dónde tú nos sacaste y nos colocaste en lugares de honra y nos diste un nombre. Nos sacaste detrás del redil de las ovejas y nos diste una posición. Y empezamos a caminar contigo y se nos olvidó. Y el corazón empezó a llenarse de orgullo. Perdón te pedimos. Ayúdanos a seguir siendo humildes, a reconocer que sin ti no somos nada, que no nos la sabemos toda, que cometemos errores, que nos equivocamos. Por eso, Dios, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Coloca hambre y sed de ti, como nunca antes. Haz que nos apasionemos por ti, que ardemos de pasión por ti, siempre. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno es Dios. Bienaventurados. ¿Cuánto necesitamos? Cada día. Necesitamos. Mucho. Cada día. Dile, yo te necesito. Mi familia te necesita. No somos nada sin ti. Gracias, Jesús, por recordarnos qué significa ser pobres en espíritu. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Me gozo mucho en el Señor de tener el privilegio de compartir con ustedes. Les deseo una semana bendecida en gran manera. Que todos sus proyectos, el Señor los bendiga. El Señor bendiga su casa, su familia, su entrar, su salir. Bendiciones para todos. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A
la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.